Básicamente, ¿qué es lo que hice? He tomado la encuesta a los 3 salones que llevo Economía Ambiental, a los 2 novenos y a un salón de séptimo, que son ustedes. Se tomó las encuestas y simplemente lo que yo he hecho es tomar esta encuesta y poder pasarlo a la base de datos. ¿Cómo es el proceso para poder pasar a la base de datos? Hemos dicho claramente que cada encuesta, que cada pregunta se convierte en una variable específica que queremos obtener los datos. En tal sentido, aquí tenemos este pequeño cuadro que demuestra cuáles son las variables que hemos obtenido y cuáles son los valores y su codificación. Esto fácilmente, si agrupamos cuál es el modo o el método de obtención del dato, se podría convertir básicamente en una matriz de operacionalización de variables, ¿no? Eso van a verlo seguro en tesis, pero básicamente tiene esta configuración. Entonces, a cada pregunta que hemos hecho tenemos una variable específica. Tenemos, por ejemplo, la variable sexo, ingreso, edad, estado civil, hijos, número de hijos, personas por vivienda, servicios de internet, educación, recurso contaminado, fuente de contaminación, percepción del nivel de contaminación, percepción de efecto de contaminación, percepción de gravedad de contaminación, percepción de cercanía de contaminación, responsables en atender la contaminación y la probabilidad de disposición a pagar, que sería básicamente el PCI, que es una de las variables más relevantes que tenemos que encontrar, y el monto de disposición a pagar, ¿sí? Cada una de estas variables, según las respuestas y alternativas que nosotros hemos considerado, también tienen determinados valores. Por ejemplo, en el caso de sexo, tienen 2 valores, varón, mujer. Se ha codificado que 1 va a corresponder a varón y 2 para mujer. En el caso de ingreso es una variable o un valor ordinal, es decir, que se va a llenar un valor no especificado, ¿no? Edad también es un valor ordinal. El estado civil va entre soltero y casado, que toma el valor de 1 y de 2. El número de hijos, si tiene o cuenta con hijos, sí y no, ¿verdad? Y así para cada una de las variables, ¿no? Muy bien, ¿se acuerdan que había esta pregunta, ¿no? El servicios, ¿no? Muy bien, esa pregunta simplemente la he utilizado yo para poder medir si la persona cuenta con servicios de internet. Y se encontró algo bastante curioso, ¿no? Simplemente se puso 0 a las personas que no tienen acceso a internet y 1 así las que tienen acceso a internet. Educación, 1, 2, 3, 4, que corresponden a primaria, secundaria, técnico y universitario respectivamente. Recurso contaminado, que puede ser aire 1, suelo 2, agua 3. Y así como ustedes aprecian en este cuadro. Posteriormente a ello, ¿qué se hace? Se hace la codificación. ¿Alguno de ustedes sabe manejar o ha manejado o ha programado páginas web? ¿Alguien ha programado alguna vez en su vida? ¿Alguien ha programado en C++? ¿En BASIC? ¿Y a qué dedican el tiempo libre? Bueno, entonces, este programa trabaja con ese lenguaje de codificación, ¿sí? Con ese lenguaje de comunicación, por así decirlo. Entonces, a los que hayan programado por siquiera alguna vez una página web, se les va a hacer bastante intuitivo, ¿ya? Muy bien, entonces se hace la codificación para cada una de las variables. ¿Cómo se codifica? Generalmente se recomienda que se pongan las 3 primeras letras de cada palabra de la variable, ¿no? Por ejemplo, en el caso de sexo se considera sex, ingreso, ing, edad. Bueno, para que me dé las 3 letras le puse edad en inglés, que es estado civil, ¿sí? Hijos, HIJ, número de hijos, HIJ-NU, ¿no? Personas en la vivienda, vivienda-NU, servicio de internet, la vivienda si cuenta con servicio, ¿no? Nivel de educación, NIP-educación, recurso contaminado de contaminación, red de recursos, ¿no? Y así. En este caso, el PCI se considera como la probabilidad que la persona diga que sí está dispuesta a pagar, ¿no? Los valores son entre sí y no, 0 y 1. Y el monto DAP, que es una variable ordinal, que se le puso el código de precio-DAP, ¿no? Para poder tener mayor relevancia, por así decirlo. ¿Qué es lo que indica este precio? Indica el precio hipotético que tiene cada persona, ¿no?
como en este ecosistema, esto que estamos valorizando, no existe un precio en el mercado, se le está considerando que cada uno, lo que ha dicho, su disposición a pagar, se considera como el precio hipotético. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez trabajado esto, la codificación, tener todas las encuestas que he desarrollado y todo ello, se tiene que hacer, transportarlo a la base de datos. ¿Sí? En este caso yo he utilizado una hoja Excel simplemente, que es el más amigable y que creo que todos tenemos acceso para poder hacer la tabulación. ¿Qué es lo que hago? Simplemente poner en forma horizontal, por así decirlo, todas las variables que tenemos. Caso, sexo, ingresos, estado civil, hijos, número de hijos, cuántas personas hay en vivienda, el servicio de internet si cuenta, nivel educativo. ¿Se dan cuenta por qué se tiene que poner variables que vayan con el nombre? Para que uno pueda reconocerlas rápido, pues, ¿no? ¿Sí? Yo puedo ponerle que se me ocurra, ¿no? Le puedo poner, digamos, a sexo le pongo A ingreso B, ¿no? El problema va a ser que después voy a tener que utilizar mi tablita y estar revisando, es un problema, ¿no? Por eso se recomienda que se ponga de esta manera las variables, el nombre de las variables. ¿Qué también hemos considerado? Bueno, este trabajo generalmente no se hace de una sola persona, ¿no? Porque puede haber y cometerse muchos errores. Pero en este caso yo lo hice solo y para ayudarme, en la parte superior puse todos los valores, ¿no? A modo que voy componiendo cada encuesta, lo voy pasando a la base de datos, yo voy viendo si realmente estoy equivocándome o no, ¿sí? Entonces por eso se puso esta parte de aquí arriba, ¿no? Que está seleccionada. No es necesario que vaya, ¿no? No hay ningún problema. Aquí tengo mi control de observaciones. Generalmente, ¿qué se hace? Se tiene que poner una numeración a cada encuesta. A cada encuesta que ustedes hicieron les puse un número bastante grande que correspondía a un número determinado. Por eso, si es que yo quisiera, digamos, encontrar aquí quién fue el gracioso que me puso que tiene el ingreso diario 100 soles, yo puedo identificarlo rápidamente, ¿no? Y sé quién es su nombre, ¿no? También otro payaso que me puso otras cosas incoherentes por acá, ¿no? Entonces, se puede identificar de esa manera. Muy bien. Sí, no se ríen, que aquí encontré varias inconsistencias. Muy bien. Entonces, se vuelca, cada una de las encuestas se va a volcar aquí a la base de datos, ¿no? Ahí no hay mayor implicancia ni mayor cosa que yo tenga que reforzar, es simplemente pasar la encuesta, llenarlo aquí y poner los valores que se obtienen. ¿Sí? Listo. En aquí, chicos, nos tenemos que dar cuenta de algunas inconsistencias que obviamente el Stata después nos va a hacer el trabajo más simple, ¿no? Por ejemplo, ¿qué encontramos aquí en personas que viven de la vivienda? Acá seguramente se me fue el dedo y apreté doblemente en el número 20, que era la primera persona que tuvo, que curiosamente vivían 20 personas en su casa, imagínate, es un hotel. Y eso se fue para todos, ¿no? Bueno, uno cuando aprieta aquí doble vez se manda para todos igual, ¿no? Seguramente eso pasó. Esta variable obviamente no vamos a considerar, ¿no? También otras variables que tienen inconsistencias como estas de aquí que están, ¿no? A ver. Por ejemplo, me puso aquí la observación 12, el individuo 12 me puso que su sexo es varón, su ingreso que trae diario en la universidad es de 5 soles y su edad es de 0. ¿Va o no va? No, no se considera, pues, ¿no? Entonces, eso se va a tener que eliminar y se tiene que corregir, ¿no? Por ejemplo, otro payaso por aquí, ¿no? El individuo número 13. Es un varón que trae 15 soles diarios a la universidad, que su edad tiene 23 años, que es soltero, no tiene hijos todavía, y que tampoco tiene internet, que es lo más curioso del mundo. Y listo. ¿Qué responde este muchacho? Responde que tiene una predisposición a pagar, su probabilidad que diga que sí es 1, pero sin embargo me pone que está dispuesto a pagar 0 soles. ¿Coherente o incoherente? Entonces, estas cosas que yo me puedo dar cuenta acá en el Excel con cierta dificultad, tendría que estar revisando uno por uno. El Stata me lo va a trabajar y va a ver eso de una manera mucho más sencilla, ¿no? Muy bien. Entonces, el programa no le pude alcanzar a su delegado por falta de tiempo. Hoy día se va a hacer entrega. Si bien es cierto, hemos quedado que les iba a entregar uno a cada uno sus discos,
Hubo ciertos comentarios de algunos compañeros que diciendo que yo estaba haciendo mi agosto con los discos y que eso. Por eso voy a entregar solamente uno y ya verán cómo se sacan la copia y eso. Y todo ello. A mí no me gustan mucho esos comentarios, así que mejor quedamos por los años, les doy un disco y genial, ustedes se arreglan, ¿no? Ya me Muy bien. Entonces, vamos a conocer el estático, ¿sí? Muy bien. A ver, chicos. Esto es ya lo que trabajé con sus compañeros de abajo. Lo estoy dejando abierto para ver si me sale lo mismo. Vamos a abrir un nuevo para ustedes. Muy bien. Aquí tenemos el Stata, ¿no? Esta es la versión 13. Bueno, yo todavía no cambio al 14 y tampoco la versión beta del 15 porque en este caso tengo la serial. Me compré la serial, me salió bastante caro, pero... y por eso no la cambio, ¿no? Entonces... en el caso de ustedes le estoy pasando la versión número 12, el Stata 12 en su versión portable, ¿no? Para que no les ocupe mucho espacio. Como ya sé que es un programa que lo van a utilizar ahora y nunca más lo van a utilizar, así que les pasé la versión portable que solo pesa 200 megas. También tiene serial, así que no van a tener problema con ello, ¿ya? Muy bien, conozcamos un poquito el Stata. Por aquí tenemos los comandos, ¿no? Los menús que tiene el Stata. Tenemos de archivo, de edición, de datos, de gráficos, de estadísticos, de usuario para poder determinar cada uno de los, cómo van a ser los datos, cómo van a ser los gráficos, qué estadísticos. Se pueden modificar y personalizar muchas cosas. Las ventanas, ¿no? Cómo quieren que sean las ventanas, cómo sean las salidas. Y el comando quizás más importante de todos, que es el help, que nos va a ayudar mucho en este caso. Después de ello tenemos esta fila de accesos rápidos a menús, accesos rápidos que nos van a ayudar mucho también a nosotros. Si que quizás alguien no tiene mucho conocimiento de inglés, el programa le hace la vida más fácil, tiene algunos accesos muy rápidos. Y ahora veamos estas 5 ventanas que tiene el Stata. Primera ventana que tenemos, que es la ventana de comandos. Esta ventana de comandos que estoy señalando con el cursor nos indica el historial de comandos que nosotros estamos ejecutando, ¿sí? El Stata, lo interesante que tiene es que cada vez que ves algo que esté resaltado de color rojo, es que está mal y tienes que corregirlo. Entonces, de este listado de comandos, cuando sale de color rojo, ya sabes que está mal y tienes algo que corregir, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho. Esta segunda ventana es la ventana de salida. Aquí vamos a encontrar todos los resultados que nos va a dar el Stata cuando nosotros hagamos la programación. Aquí tenemos la ventana de variables. Aquí aparecen todas las variables que nosotros vamos a entrar como base de datos, ¿no? Porque lo que nosotros analizamos son variables, no las observaciones en sí. Entonces, esta variable es sumamente relevante. También nosotros vamos a crear algunas variables y esas variables también van a aparecer aquí. Y aquí tenemos como cuarta ventana la ventana de propiedades. En esta ventana aparecen las propiedades tanto de las variables y de la base de datos, ¿sí? Nosotros no tenemos mucha complejidad en este caso, es una encuesta pequeña. Los datos oscilan más o menos entre 0 a 100. Bueno, 100 va a ser el gracioso que puso que trae 100 soles a la universidad. Y bueno, los valores de 0, ¿no? Que van ahí. Entonces, no hay mucha complejidad. Por favor. ¿Listo? Adicionalmente, cuando no hay mucha complejidad en los datos, la estructura de la base de datos no va a ser muy compleja, así que no va a haber problema, ¿no? Tampoco ustedes van a tener mucho problema. Porque aquí se puede comprimir, va a cambiar el peso de la base de datos, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, con la base de datos del ENA o del INEI, eso sí es una pesadilla completa, ¿no? Una base de datos te pesa como 300 megas, ¿no? Imaginen cuántos datos tiene. Entonces, ahí es cuando se utiliza realmente este comando, esta ventana. Esta ventana de aquí es la ventana de comando, donde nosotros vamos a poner los comandos y la programación. Esto de aquí se personaliza, yo lo voy a personalizar con mi letra, tipo de letra favorita, que es el Centro Bigoti, normal, tamaño para que ustedes vean. Le pondré un 28. ¿Se ve? ¿La agrando más? ¿Está bien?
Listo. Le agrandaré un número más, ¿ya? Para que no se quejen después. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como primer paso? Pasar nuestra base de datos que hemos trabajado en el Excel, llevarlo a la Stata. ¿Cómo hacemos eso? Vamos aquí, por favor, vean aquí estas dos figuras que estoy señalando. Tenemos acá dos figuras. Si se dan cuenta, son como hojas Excel, ¿no? ¿Sí? Son dos tablas. Una que tiene un lápiz y otra que tiene una lupa, ¿no? Uno sirve para modificar, editar la base de datos y el otro sirve para visualizar la base de datos. Entonces, el primero que tenemos que observar y apreciar es el editor. Entonces hacemos clic aquí y nos sale una ventana. Muy similar a la del Excel, ¿no? ¿Sí? Muy similar. Perfecto. Aquí no hay mayor misterio. Es como un Excel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer algo que les encanta mucho a ustedes, ¿no? Control C, Control V, ¿no? Entonces, vamos a copiar y vamos a pegar. ¿Desde dónde vamos a copiar? ¿Observación? ¿La observación es una variable? No, todas las variables. Empezaremos desde la variable sexo hasta poder finalizar, ¿no? Todo absolutamente, ¿no? Estos que están resaltados son errores que hemos encontrado inicialmente, pero mejor que lo corrija la Stata que haciéndolo manualmente con el Excel, ¿no? Una pérdida de tiempo el Excel por ahí. Entonces, pasémoslo al Stata. Voy aquí a mi Data Editor, editor de datos, me voy a la parte superior, a la esquina, donde inicia todo, por así decirlo, y Control V. Yo no estoy familiarizado con ustedes, ¿no? Les aparece una ventana emergente, por favor, silencio. Una ventana emergente. ¿Qué nos indica y qué nos pregunta, no? ¿Esta primera fila es de datos o es nombres de las variables? ¿Qué ponemos? Es el nombre de la variable, es la nomenclatura, es el código que le hemos puesto. Entonces seleccionamos la segunda. Listo. Si se dan cuenta, el inglés que tiene el Stata es bastante como nivel videojuegos, ¿no? Entonces, mucha complejidad ahí. Muy bien, chicos. Aquí de repente a mí no me pasa ningún problema porque tengo bien configurado mi Excel y mi Stata. ¿Qué es lo que sucede generalmente? Y esto de repente les pasa mucho en su Excel. Mi Excel está configurado ¿para qué? Para que el separador decimales sea con puntos. Quizás en algunos sea con comas, ¿no? Y muchos de forma nativa el Office les viene con comas, ¿no? Entonces eso hay que configurarlo para que le cambie el separador, ¿ya? Entran, googlean un rato, ponen cómo cambiar el separador de decimales del Excel y lo cambian. Tiene que estar con puntos. Listo. ¿Por qué? Porque el Stata, si ustedes lo van a poner con coma, lo va a reconocer como letra. ¿Sí? Y cuando lo reconoce como letras, no funciona el Stata, trabaja con puros números, ¿no? Y a la vista es, ¿no? Va a aparecerles aquí un valor en rojito. Entonces, cuando está en rojito, algo está mal, ¿no? Muy bien, ahora ya no utilizamos esto, simplemente lo cerramos. Vamos a nuestra hoja de trabajo. Primer comando que vamos a utilizar. Tstring, replace. Cuando pasa que en la base de datos les aparece algún número en color rojo, tenemos que decir al Stata que lo reconozca como un número, porque seguramente lo está reconociendo como una letra, una palabra. Entonces, para que lo reconozca como número, tenemos que poner este código. Tstring, replace. No veo a nadie anotando, o sea, mi memoria es muy prodigiosa. Bueno, ni diré nada. Transmisión en vivo. Transmisión en vivo. Saludos para ti. Entonces, este primer comando nos ayuda a decirle al Stata que la base de datos, digamos, de repente hay un valor alfabético o una letra que lo considere como un número, entonces simplemente apretamos Enter. ¿Qué nos sale aquí en la ventana de salida? Nos sale esto simplemente, ¿no? El comando que hemos ejecutado
el comando que hemos ejecutado. ¿Listo? Adicionalmente, por favor, silencio, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Cada variable nos indica si lo ha reconocido como valor numérico. Acá, ¿qué nos dice? El sexo, la variable sexo lo ha reconocido como valor numérico, entonces no necesita reemplazarlo, ¿no? Entonces todas las variables están bien planteadas, todos están como valores numéricos, entonces no hay ningún problema. Cuando aparece con valores alfabéticos, aquí realmente aparece que realmente se está reemplazándose los datos, ¿ya? Muy bien. Entonces empecemos con el comando número 2. El comando número 2 se llama sumarize, o podemos abreviarlo simplemente con sum. Entonces, el comando sum, ¿qué nos da? Nos da los datos o los datos estadísticos o estadística básica de la base de datos, ¿no? Entonces, escribimos sum, enter, y aquí obtenemos un cuadro en el cual nos va a dar los datos estadísticos o la estadística básica, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque aquí nosotros vamos a identificar si las variables están bien o están mal, ¿sí? Por ejemplo, vayamos con la variable sexo. Tenemos 134 observaciones. Tenemos que ver que realmente todas las variables tengan el mismo número o cantidad de observaciones. Todos tienen que tener 134. Todos van bien ahí, ¿no? ¿Cuál es la media? 1.61. Valor mínimo 1, valor máximo 2. ¿Cuál es la variabilidad que existe entre estas respuestas? Es de 48. Sí, va bien, no hay ningún problema. ¿Qué podríamos afirmar aquí? Que hemos encuestado mucho más mujeres que varones, ¿no? ¿Sí? Porque 1 eran varones, 2 mujeres, entonces, valor más cercano para mujeres, ¿no? Entonces, hay más mujeres que hemos encuestado. Muy bien, aquí, ingreso. 134 observaciones. ¿Cuál es su media? 10. Tiene alta variabilidad, ¿no? 10.86. Alta variabilidad que tiene. ¿Cuál es el valor mínimo? Hay chicos que vienen con 3 soles a la universidad y también hay chicos que vienen con 100. ¿Esta variable está bien? Bueno, quizás esté bien, quizás en realidad venga con 100 soles, ¿no? ¿Quién sabe, no? No sé qué comerá, pues, ¿no? Pero bueno, de repente viene con 100 soles o ha considerado un día viernes, ¿no? Tal vez. Quizás tenía 100 soles, sí. De repente, ¿no? Entonces, esta variable no es que esté mal, sino que necesita mayor atención por nuestra parte. Hay que revisarla con mucho mayor detenimiento, ¿no? Anotemos, por favor, entonces esa variable que tenemos que revisarla, que es el ingreso con mayor detenimiento. La edad. ¿Les parece? ¿Está bien la edad? Hay un cero. Hay ceros, ¿no? El valor mínimo es 0. ¿Puede haber 0? No puede haber. Entonces, esta variable también tenemos que corregir nosotros. Muy bien, vayamos. Estado civil. Muy bien. Hijos. Número de hijos. También está bien. Aquí. Número de habitantes en la vivienda. ¿Quién sabe? Mínimo. Ese está mal. A ver. Ese está mal. A ver, por favor. Si les doy cabida para que hablen, no es para que todos se pongan a cuchichear hace rato, ¿ya? Den solo una respuesta y listo. Muy bien. Está mal, ¿saben por qué? Porque miren, ¿cuál es la media? 20. Valor mínimo, 20. Valor máximo, 20. Aquí al que estaba redactando la base de datos se le fue el dedo, ¿no? Entonces hay que eliminar esa variable. ¿Sí? Muy bien. Después, ¿qué tenemos? El servicio de la vivienda, si tiene internet. 0 y 1, bueno, va bien. La mayoría tiene internet, ¿no? Podríamos decir que un 75% tiene internet. Interesante. Nivel educativo. Todos son superiores, ¿no? La encuesta se realizó aquí en la universidad, todos tienen educación universitaria. Entonces, ¿no hay variabilidad? No. ¿Cómo se mide el nivel de variabilidad en la base de datos? Con el estadístico de desviación estándar. ¿Sí? Mientras más alto es, mientras más alejado del 0 está, existe mayor variabilidad.
Cuando este valor toma los valores de 0, es que no existe variabilidad. ¿Sí? Entonces, número de habitantes en la vivienda está mal, hay que eliminar. El nivel educativo, todos son universitarios, hay que eliminar. La percepción del efecto de la contaminación, todos dicen que genera un efecto, entonces hay que eliminar. ¿Qué otra variable les genera suspicacias? La disposición a pagar. ¿Este? Quizás con 39. 30. Sí, había un par de ¿Quién va a pagar personas que han 30? dicho que sí. Muy bien. Otra variable que tiene errores es esta, la percepción de cercanía. Miren, veamos. A ver, por favor. Muy bien. Percepción de cercanía. Vayamos a nuestra tablita de valores. Percer, ¿dónde está? Acá está. ¿Cuáles son los valores? Sí, no, 0 y 1, ¿no? ¿Y acá qué encontramos? 3. Hay 3. Entonces habrá que eliminar. ¿La variable o la observación? La observación. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a trabajar ello, ¿no? Entonces el comando que vamos a ver. El comando se llama tabulate. O también lo pueden trabajar con el comando tab, ¿no? Generalmente en el Stata el comando puede ser muy largo, pero si pone las 3 primeras letras igual lo va a reconocer, ¿no? Entonces ponemos el comando tab. ¿Qué ponemos en tab? Ponemos las variables que nos generaron ciertos problemas o ciertas suspicacias o ciertas dudas. ¿Cuáles son esas variables? Ingresos. Tabulemos el ingreso entonces. ¿Qué encontramos con la tabulación? Encontramos la tabla de frecuencias. ¿Sí? En la tabla de frecuencias vamos a encontrar y realmente vamos a tratar de dar solución a esto. ¿Qué encontramos? Que cuando tienen ingresos de 3 soles hay 17 personas que dicen que representan el 12.69% de la muestra. ¿Qué encontramos de raro acá? Sí. Que hay personas que vienen con 50 soles a la universidad y hay personas que vienen con 100 soles a la universidad, ¿no? ¿Estaría bien? Nos puede distorsionar un poco, ¿no? ¿Sí? Considerando que casi toda la media se encuentra entre 3 a 30, ¿no? Hasta siendo sinceros, 30 podría ser algo exagerado, ¿no? Pero, dejémoslo ahí. Consideremos que 50 y 100 como también representan muy poco, solo representan el 0.75 de la muestra, entonces podemos eliminar. Muy bien, para poder eliminar, pregunta aquí, ¿tenemos que eliminar las variables o las observaciones? Prácticamente la encuesta que viene a representar la observación, ¿no? Entonces, para poder eliminar observaciones utilizamos el comando drop condicionado, drop if, y tenemos que poner el nombre de la variable, ¿no? Por ejemplo, en este caso es ingreso. ¿En qué caso vamos a nosotros eliminar? Cuando el ingreso sea mayor, igual, pongamos que 31, ¿no? ¿Sí? O podemos poner 50. Entonces, ¿qué va a hacer el Stata? Va a eliminar las observaciones cuando el ingreso cumpla con la condición de ser mayor o igual a 50. ¿Sí? Entonces, apretamos Enter y acá nos dice el Stata, se han eliminado 2 observaciones. ¿Será cierto eso? Vayamos acá. ¿Cuántas observaciones vemos? 132. 132. ¿Cuántos eran originalmente? 134. 134. Perfecto. Y así tenemos que hacer el análisis para cada una de las variables que nos generaron suspicacias. ¿Cuál era la siguiente variable? Edad. La edad. ¿Qué encontramos? Hay 2 ceros, ¿no? Esto sí no puede venir, ¿no? No es posible, ¿no? Lo demás, Sí. totalmente válido. Entonces hay que eliminar estas 2 observaciones de estas personas que por gracioso respondieron que tienen 0 años, ¿no? Entonces, comando drop if, cuando la edad
con novedad. En este caso es cuando son iguales, ¿no? Entonces, igual, igual, 0. Chicos, cuando hagan este comando de condicionantes, siempre tienen que ir dos signos de igualdad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ya sea en el anterior caso que era mayor igual, o este caso que es igual igual, o puede ser menor igual. ¿Sí? Entonces tienen que ir esos dos signos. Entonces, enter, ¿qué también nos dice? Se han eliminado dos observaciones. Entonces estamos corrigiendo ello, ¿no? Para poder ver si vamos a corregir realmente. De nuevo, tabulamos la edad, ya no aparecen las observaciones de 0. Bueno. 130. Eran 134, hemos eliminado 2, 132, ahora 2, 130. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos con... ¿Cuál era la otra variable que nos generaba dudas? Mejor no les pregunto, mejor por eso me he anotado acá, ¿no? ¿Cuántas personas viven en la... 20, 20, 20. El que aparece ahí, ¿no? Vivienda. ¿Qué nos aparece? Que todos han respondido que era 20, ¿no? Y se fue el dedo de alguien, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar. En este caso, ¿eliminamos observaciones? Vamos a eliminar la variable. Entonces, ponemos drop. ¿Cuál es la variable? Vivienda. If, ¿no es? No. If se considera cuando vamos a hacer eliminar observaciones. Ay, ¿Ya? Como en este caso estamos eliminando una variable, no ponemos if. ¿Sí? El drop if para eliminar de forma horizontal, el drop vertical. La variable entera. Entonces, ponemos ahí. ¿Qué dice? Se ha eliminado la variable. Otra vez, ¿cómo era el comando? Drop. drop, no, drop. Y acá está la lista de variables. Encontramos la variable vivienda-nu. Se eliminó, ¿no? Vamos bien, entonces. ¿Cómo sabemos que estamos bien? Acá todo está en negrito, ¿no? Cuando se ponga en rojo ya vamos a encontrar que algo está mal. ¿No? Muy bien. ¿Cuál es el siguiente? El nivel educativo. Por eso digo, no les pregunto mejor porque bueno. El nivel educativo. ¿Está? Voy a tabular. Entonces, ¿qué aparece? Mismo problema, ¿no? Todos han respondido que son universitarios. ¿Nos sirve esa variable? No. Entonces hay que eliminarla. Drop. If. Si por A o B se olvidan cómo era la codificación, van aquí, chicos, al listado de variables y buscan la variable que les interesa. Nivel educativo, ¿no? Apretamos en esta flechita y lo lleva. Entonces, también se ha eliminado. ¿Cuál era la quinta variable que teníamos problemas? Mejor no. La percepción del efecto, ¿no? Listo.